Dios quiere enseñarnos cómo, con su ejemplo, cómo debemos actuar cuando enfrentamos angustias, cuando enfrentamos dolor, cuando enfrentamos circunstancias complicadas, como la que vivió Jesús cuando estuvo en Getsemaní. El título de la enseñanza de hoy es Getsemaní. Así se llama esa enseñanza, porque con base en ese texto es que vamos hoy a aprender. Basado en el libro de Marcos, capítulo 14, verso del 32 al 42. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Palabras del Señor Jesús en una semana muy fuerte para Él en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Dentro de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que terminó con su muerte y su resurrección, el día jueves específicamente es un día cargado de muchas actividades, cargado de angustia, de aflicción, pero también de muchas enseñanzas para sus discípulos. Ese día ese jueves, Jesús tomó la última cena con sus discípulos. Ese jueves también Jesús le enseñó una gran lección a sus discípulos, una gran lección de servicio. Ese mismo día Jesús lavó los pies de sus discípulos. Ese día el Señor Jesús les dio el nuevo mandamiento de amor. Ese no solamente se los dio a los discípulos, sino a todos nosotros. Nos dio el nuevo mandamiento de amor y nos dijo que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, ya no es como dice el antiguo mandamiento, que amar al prójimo como a mí mismo, sino que ahora el Señor dice amar al prójimo como Dios me ha amado a mí. O sea que el estándar de amor es mayor. Ya no solamente es pensando en mí, amo a mi prójimo como a mí mismo, sino Jesús dice: ama a tu prójimo como yo te he amado a ti, con un amor ágape, un amor sin condiciones, porque Jesús demostró su amor lavando los pies de aquel que le iba a entregar, pero también demostró su amor por nosotros, muriendo y entregándose por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, pero también ese día el Señor Jesús, ese jueves, se levantó en oración, se preparó y se fortaleció en oración delante de su Padre Celestial
para enfrentar la hora que venía sobre él, pero también se preparó en oración para beber la copa que tendría que beber para pagar por el pecado de todos nosotros, o para pagar el precio de nuestra salvación y de nuestra redención. Mire, había llegado la hora. Había llegado la hora, es decir, el momento de cumplir el propósito total por el cual Jesús había venido a este mundo. Había llegado la hora de salvar lo que se había perdido. Tenía que beber en ese momento de la copa de la ira de Dios. Tenía que beber de la copa del juicio de Dios, del castigo de Dios. Tenía que beber de la copa del enojo de Dios en su vida. Él tenía que beberlo, porque en un momento Él cargaría sobre sí todos los pecados de toda la humanidad. Ahora, no es casualidad que la palabra Getsemaní signifique prensa de aceite o prensa de olivo. No es casualidad, porque en ese lugar y en ese momento el olivo verdadero, Jesucristo, estaba siendo oprimido por nuestras culpas, por nuestros pecados, y además de eso estaba recibiendo o iba a recibir sobre sí el juicio de Dios cuando estuviera en la cruz. Por eso el Señor muestra a la Escritura que su corazón estaba triste, estaba angustiado, y dice claramente la Escritura que su alma estaba triste hasta la muerte. Él estaba triste hasta la muerte. Pero en medio de toda esa angustia y de todo eso que él experimentaba en Getsemaní, Jesús pudo decir: Abba, Padre, papito mío, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, decía Jesús, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otros textos, en el otro evangelio dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ahí, a pesar de todo lo que estaba viviendo, angustia, ¿verdad?, todo lo que estaba sintiendo y experimentando, a pesar de eso, Él le dijo a Dios: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso es importante. Getsemaní es muy importante. Hay muchas enseñanzas en esa historia, en ese momento en Getsemaní. Mire, de estos momentos de agonía, de tristeza, de aflicción que experimentó nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, de eso vamos a reflexionar esta mañana. Y vamos a aprender cuáles son las lecciones que podemos tomar para nuestra vida de lo que Jesús vivió en Getsemaní. La primera lección es la siguiente, y yo quiero que usted entienda, porque esta lección es muy importante. Muchas veces Dios nos llevará a momentos en nuestra vida que son como Getsemaní. Lo repito, muchas veces Dios nos llevará a momentos en nuestra vida que son como Getsemaní. Marcos 14, verso 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Jesús no fue solo a Getsemaní. Jesús llevó a sus discípulos. ¿Por qué los llevó? Porque en Getsemaní sus discípulos iban a aprender importantes lecciones. Muchas veces el Señor nos va a llevar a momentos en nuestra vida, momentos de aflicción, momentos de tristeza, momentos de angustias, para sacar lo mejor de nosotros. Esos momentos tienen un objetivo, tienen un propósito, y es sacar lo mejor de nosotros, para exprimir todo lo que hay en nuestro corazón. Leamos Éxodo capítulo 27, verso 20.
Dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Mire, Dios necesita machacarnos, sacar lo mejor de nosotros, sacar el aceite para que nuestra lámpara esté continuamente encendida, ardiendo. Y por eso es necesario los momentos de aflicción, de tristeza o de angustia que Dios permite en nuestra vida. Él lo hace simplemente para sacar lo mejor de nosotros. Porque en esos momentos es cuando usted se va a pasar más tiempo en comunión, en oración con Él, en ruego, en súplica, en llanto. Y usted se convierte en esos momentos en un guerrero, en alguien que puede soportar eso como Jesús lo soportó. Mire, en esos momentos en los cuales somos prensados como las olivas, que somos machacados, tal vez por la enfermedad, por la soledad, por el dolor, es cuando el Señor quiere sacar de nosotros muchas cosas, pero entre esas quiere sacar una verdadera adoración, una verdadera alabanza. Porque en ese momento en que somos machacados, de usted no va a salir una alabanza en la carne jamás. Usted va a salirle una alabanza, una adoración, va a salir desde su espíritu. Y va a ser una alabanza verdadera como Dios le gusta, porque Dios es espíritu. Y dice la Escritura que los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y en esos momentos donde somos machacados, nuestra adoración sale pura. Es una adoración espiritual que sale pura como a Dios le gusta, en espíritu y en verdad. Una adoración sincera, una adoración de todo corazón. En esos momentos de nuestra vida es cuando se vuelve realidad el verso 1 del Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahora, cuando somos machacados, que estamos envueltos en la aflicción, en la tristeza, en la angustia, Dios no espera de nosotros una queja. Dios no espera de nosotros murmuración o crítica. Dios espera de nosotros es adoración, adoración y agradecimiento. Entonces, muchas veces Dios nos llevará a momentos en nuestra vida que son como Getsemaní. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿cuál es el Getsemaní que estoy viviendo? ¿Cuál es mi Getsemaní hoy? Y en el Getsemaní que estás viviendo, tú debes saber que en ese Getsemaní Dios está sacando lo mejor de ti. Dios está sacando lo mejor de ti para que ardas en su presencia continuamente. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? En ese Getsemaní, bríndale al Señor tu mejor alabanza y tu mejor adoración. ¿Qué tan importante es ese momento de Jesús en el huerto de Getsemaní? Esa es la primera lección que podemos aprender. El Señor muchas veces nos llevará a momentos en nuestra vida que son como Getsemaní. Pero es simplemente, recuerda, es para sacar lo mejor de ti, lo mejor de ti. La segunda lección que podemos aprender de esa experiencia de Jesús en Getsemaní es que en Getsemaní aprendemos a ser obedientes. Ojo, en Getsemaní aprendemos dos cosas. Aprendemos a ser obedientes y a aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Dos cosas aprendemos. Leamos Marcos capítulo 14, verso del 35 al 36. Dice así la Escritura: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú.
Jesús habló con el Padre Celestial, con su Padre Celestial, y habló con confianza. Dice la Escritura que Él lo llamaba Abba Padre, porque Jesús sabía que para Dios todas las cosas le son posibles. Jesús sabía eso y le habló con confianza y le dijo Abba Padre. Pero aún así, aunque había esa relación tan cercana, tan de mucha confianza, Jesús fue obediente para aceptar la voluntad de su Padre Celestial. Aún así Él fue obediente de aceptar esa voluntad que era nada más y nada menos cumplir el plan redentor que había sido hecho, que había sido escrito desde la fundación del mundo. A veces cuando estamos en nuestro nivel de confianza con Dios, hay cosas que no queremos obedecer. Pero aprendamos de Jesús que su cercanía y su relación con su Padre Celestial era muy estrecha. Pero aún así Él nunca se negó a obedecer la voluntad de su Padre Celestial. Leamos Hebreos capítulo 5, versos del 7 al 9. Dice la Escritura, la palabra del Señor: y Cristo, en los días de su carne, cuando estaba aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. En Getsemaní aprendemos a obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es importante, muy importante, ¿verdad?, que aprendamos a obedecer en nuestro Getsemaní. Jesús vivió el suyo y obedeció completamente. Fue perfeccionado y es el autor de salvación. Nosotros tenemos que comprender que nosotros tenemos en Dios un Padre amoroso, completamente un Padre amoroso, un Padre que cuida de nosotros, que para Él todo es posible, ¿verdad?, que Él todo lo puede. Pero no quiere decir que por eso nosotros tenemos que ser desobedientes. Al contrario, como tenemos un Padre con esas características, nosotros debemos ser obedientes a su voluntad y aprender como Jesús aprendió a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces queremos obedecer, pero cuando Dios nos solicita, nos pide algunas cosas, no queremos aceptar su voluntad en nuestra vida. O nos da algunas cosas o nos quita otras. No queremos a veces aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender a decir: bendito sea el Señor, bendito sea Dios. En todo tiempo debemos darle la gloria a Dios. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Si Dios quiere, bendito sea Dios. Y si Dios no quiere, bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Si Dios dio, gloria a Dios, bendito sea Dios. Si Dios no dio, bendito sea Dios, gloria a Dios. Dios quiere que aprendamos obediencia, pero también Dios quiere que aprendamos a aceptar su voluntad. Ahora, en ese Getsemaní que tú estás viviendo, debes aprender esas dos cosas: a obedecer, porque Dios te muestra qué es lo que no estás obedeciendo en el medio de Getsemaní, y acepta la voluntad de Dios sobre tu vida. Porque aceptar la voluntad de Dios es tu garantía de que vas a ser exitoso y de que vas a ser victorioso, porque la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por eso debemos en nuestro Getsemaní obedecer al Señor y aceptar su voluntad sobre nuestras vidas. Dos lecciones que Jesús aprendió claramente. Él decía, y tal vez con sus palabras expresaba: Señor, papá, no se haga mi voluntad sino la tuya. A pesar de él decía: pasa de mí esta copa, ¿verdad? Él sabía lo que venía, él sabía lo que tenía que enfrentar, y por eso decía:
Padre, para ti todo es posible, todas las cosas son posibles. Pasa de mí esta copa. Es decir, él mostraba con sus palabras que tal vez no quería enfrentar eso, ¿verdad? En su carne no quería enfrentar eso. Pero él al final dijo lo que todos nosotros debemos decir en medio de nuestro Getsemaní: no se haga mi voluntad, Señor, Padre, sino que se haga la tuya, que se haga la tuya. Eso tenemos que aprenderlo con claridad en nuestra vida. Aprender a obedecer y aceptar la voluntad del Señor es la segunda lección. Pero vamos a aprender una tercera lección muy importante, y creo que es muy vital, que la vimos en ese momento en Jesús, cuando experimentó esa angustia en Getsemaní. La tercera lección es: en Getsemaní aprendemos que en nuestros momentos de debilidad, nuestra fortaleza es nuestra comunión con Dios, es nuestra oración. Marcos capítulo 14, versos 37 y 38. Dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Ahora, Jesús, ¿por qué les dice eso? Porque en los momentos de aflicción y de debilidad son momentos que siempre nos vamos a sentir tentados a hacerle infiel al Señor, a hacerle infiel a nuestro Dios, a apartarnos de Él en los momentos de debilidad. Siempre estamos tentados a eso, o a volver atrás. Pero solamente nuestra comunión con Dios y nuestra oración persistente, como lo hizo Jesús, que oró una vez y regresó, oró otra vez y regresó hasta 3 veces. Nuestra oración persistente es lo que permitirá que salgamos victoriosos de nuestro Getsemaní, como Jesús salió victorioso. Entonces es importante que entendamos que si estamos viviendo un Getsemaní, un tiempo de angustia, un tiempo de debilidad, un tiempo de aflicción, entonces es cuando más tenemos que orar, es cuando más tenemos que tener comunión con Dios, cuando más tenemos que suplicar. Mire, el texto decía con lágrimas, tenemos que rogar, suplicar al Señor. Es cuando más tenemos que hacerlo, cuando estamos en Getsemaní. En tu Getsemaní debes tener claro que no puedes descuidar tu oración, no puedes descuidar tu relación con Dios, tu comunión con Dios, porque entre más oras cuando estás en Getsemaní, cuanto más tienes comunión con Dios, entonces vas a asegurar tu victoria, vas a asegurar tu victoria. La pregunta que debemos hacernos es: en el Getsemaní que estás viviendo, ¿cómo está tu tiempo de oración? En el Getsemaní que hoy estás experimentando, ¿cómo está tu comunión con Dios? Debes hacerte esta pregunta, reflexionar y cambiar lo que tengas que cambiar para que la victoria sea completamente tuya. Ahora, hemos aprendido que esa experiencia que vivió Jesús en Getsemaní es una experiencia enriquecedora. 3 lecciones hemos aprendido esta mañana. La primera lección: muchas veces Dios nos llevará a momentos en nuestra vida que son como Getsemaní. Y ahí nos corresponde entonces identificar si estamos o no viviendo un Getsemaní. Angustia, dolor, sufrimiento. Ahora, la segunda lección que aprendemos es: en Getsemaní aprendemos a ser obedientes
y a hacer y aceptar la voluntad de Dios. Dos cosas aprendemos. Jesús en Getsemaní aprendió eso, a obedecer a su Padre y a aceptar su voluntad. Y la tercera lección, no menos importante, es que en Getsemaní aprendemos que en nuestros momentos de debilidad, nuestra fortaleza está en nuestra comunión con Dios, en nuestra oración, en nuestro tiempo con Dios. Por eso, yo no sé qué estás viviendo tú en tu vida, qué Getsemaní estés viviendo. Pero lo que sí es seguro es que estas lecciones te van a ayudar a salir victorioso de Getsemaní, como Jesús salió victorioso. ¿Por qué salió Jesús victorioso? Algunos dirán, no, pero ¿cómo salió victorioso si fue y murió? Es que Él salió victorioso de Getsemaní, fue porque hizo la voluntad de su Padre. Aun cuando Él mismo decía, Señor, ¿verdad? Él decía, Padre, pasa de mí esta copa. Para ti todo es posible. Pero Él salió victorioso de Getsemaní porque Él salió de ese lugar a hacer la voluntad de su papá. A hacer la voluntad de su papá que fue planeada desde el principio del mundo. Que era simplemente salvar a lo que se había perdido. Entonces tenemos que entender que en Getsemaní salir victorioso es hacer la voluntad de Dios. Salir victorioso es obedecer lo que Dios quiere que obedezcamos. Es salir victorioso, es simplemente rendirte ante la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro papá. Entonces esta mañana queremos orar, porque no sabemos si estás viviendo un Getsemaní, pero si lo estás viviendo, este es el momento de orar. Si no lo estás viviendo, yo te aseguro que esa palabra va a quedar guardada en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu. Y en el momento justo y apropiado, el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nos recordará todas las cosas, ¿verdad?, que hemos aprendido para poder salir victoriosos del Getsemaní. Vamos a orar. Yo te invito allí a orar a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu Hijo Jesús, que es nuestro ejemplo, a seguir, porque Él fue obediente y obediente hasta la muerte. Gracias, Señor, porque Él es nuestro Maestro, pero también es nuestro Señor. Y Él nos entiende completamente porque Él experimentó también lo que nosotros experimentamos en esta tierra. Él también experimentó angustia, Él también experimentó dolor, Él también experimentó una tristeza profunda. Y nosotros aprendemos de Él porque aunque Él experimentó todo eso, Él hizo tu voluntad. Señor, hoy entendemos que en nuestro caminar contigo, tú nos llevas en algunos momentos a situaciones que son como Getsemaní. Tal vez hoy estamos viviendo una y te decimos, Señor, hoy entendemos, hoy comprendemos que lo que estamos viviendo simplemente es para sacar lo mejor de nosotros. Hoy entendemos que nos están machacando para sacar el aceite que va a mantener encendida nuestra lámpara, para sacar lo mejor de nuestro corazón. Hoy lo entendemos, Señor. Tal vez no lo entendía, Padre, y por eso tal vez me quejaba, tal vez criticaba, tal vez no estaba contento. Pero hoy entiendo que tú estás permitiendo esto es para sacar lo mejor de nosotros, para sacar lo mejor que hay en nuestro corazón. Por eso hoy entiendo que tú no estás esperando queja ni crítica de parte nuestra. Tú estás esperando es nuestra mejor adoración, nuestra verdadera adoración en espíritu y en verdad. Y por eso hoy te la ofrecemos. Ya no más una quejabanza, ya no más la quejabanza. Ahora te voy a dar una adoración pura y sincera, Padre, porque tú lo mereces. Porque con esto que estamos viviendo en Getsemaní,
estás enseñándonos o sacando de nosotros lo mejor, porque tú siempre quieres lo mejor para tus hijos. Señor, gracias por el Getsemaní que estamos viviendo. Gracias por el Getsemaní que estamos viviendo, porque me ha acercado más a ti, porque me ha hecho más fuerte, porque me ha hecho adorarte de tal manera como a ti te gusta, como a ti te complace. Gracias, Señor, porque en este Getsemaní estamos haciendo lo que a ti te agrada. Hoy entiendo, Señor, que tú esperas de mí la mejor alabanza. Tú esperas de mí que te adore y que te alabe en todo tiempo, en todo tiempo. Hoy lo comprendemos, Señor. Y por eso pedimos perdón por todas las palabras que salieron de nuestra boca, de queja, de murmuración, de crítica, en este tiempo en Getsemaní. Señor, también entendemos, Padre, que el Señor Jesucristo, aunque tenía una relación estrecha contigo y de mucha confianza, que te decía, Abba Padre, papito lindo, aún así, Él nunca desobedeció tu voluntad. Él se aferró a obedecerte a ti completamente. Por eso te pedimos, ayúdanos a ser como Jesucristo. Ayúdanos a mantener esa relación estrecha y maravillosa contigo y a ser obedientes como Jesús. A ser obedientes como Jesús. Que en nuestro Getsemaní seamos obedientes y aceptemos tu voluntad, porque al final será de bendición y de victoria para nuestra vida, como lo experimentó Jesús, que hoy está sentado a la derecha de tu trono, Padre. Ayúdanos a entender eso y ayúdanos, Señor, fortalécenos para ser obedientes, completamente obedientes en Getsemaní, y aceptar tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que la nuestra, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, pase lo que pase, te voy a dar la gloria. Pase lo que pase, te voy a dar la honra. Si me das, bendito sea tu nombre. Si no, si tu respuesta es no, bendito sea tu nombre. Ayúdame a bendecirte en todo tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdame a entender que en los momentos que son como Getsemaní, nuestra fortaleza o mi fortaleza es la comunión y la oración contigo. Ayúdanos a intensificar ese tiempo de oración en Getsemaní. Ayúdanos a intensificar ese tiempo de intercesión, de súplica, de llanto en tu presencia en Getsemaní, porque es nuestra garantía de victoria. Jesús salió victorioso porque una y otra vez persistió en su oración. Ayúdanos a ser persistentes y a salir victoriosos como Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro. Gracias, Padre. Gracias por ese momento de Jesús en Getsemaní. Gracias, Señor Jesús, porque obedeciste, porque aceptaste la voluntad del Padre y hoy nos diste vida a todos nosotros. Gracias porque ese acto de obediencia y de sujeción a la voluntad de nuestro Padre Celestial nos dio vida y vida en abundancia. Gracias por estas lecciones que hoy nos permites vivir, comprender y entender. Gracias, Señor. Precioso Espíritu Santo, no permitas que se nos olviden. Recuérdanoslas cuando las necesitamos, si no estamos viviendo ahora mismo en Getsemaní. Pero lo importante es que estemos allí, atentos a las circunstancias que enfrentamos. Gracias, Espíritu Santo, por tu ayuda y tu compañía. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos a ti la gloria y la alabanza, Padre, y exaltamos tu nombre. Gracias, Jesús, y gracias, precioso Espíritu Santo.
Descansamos en ti, nos refugiamos en ti y te damos gracias por tu palabra que hoy nos enseña, nos fortalece y nos nutre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.